Buenos días. Hoy acá reunidos para compartir la palabra que es y será siempre vitamina para el alma, la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro de Extras, el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este escrito. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilio y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilio, ganado y objeto precioso, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grande cosa has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Como cambia los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Al ir iba llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta reflexión, nos vamos a parar en lo último del Evangelio de hoy, donde el Señor nos dice estas palabras: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Porque si lo agarramos al pie de la letra, pensando en lo material, pues vamos a decir que es como injusto que aquel que tiene mucho dinero se le dé mucho más, y aquel que tiene nada se le quite hasta lo que no tiene. Entonces, no puede parecer como injusto si lo agarramos en ese plano material. Pero cuando el Señor nos habla, no nos está hablando de un plano material. El Señor nos está hablando de un plano que va más allá. Nos está hablando de un plano espiritual. De un plano espiritual
que nos lleva a nosotros a que seamos cada día mejores personas, un plano donde el Señor busca que cada día seamos mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios, pero para eso tenemos nosotros que fomentar muchas cosas en la vida. Y es ahí donde el Señor nos dice, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará, aún aquello que cree tener. Pues bien, si lo vemos en el mundo espiritual, aquellas personas que comienzan a buscar a Dios, aquellas personas que comienzan a ir a misa los domingos, que comienza a orar, que comienza a leer la palabra de Dios, que comienza a leer libros espirituales, que comienza a leer vida de santos y comienza a meterse en ese mundo espiritual, su alma, su corazón comenzará a engrandarse y sentirá más deseo de leer más la palabra de Dios, de ir no solamente a misa el domingo, sino también a ir a misa entre semana. Sentirá el deseo de estar más con Dios en la oración, sentirá en su alma y en su corazón cómo se comienza a engrandecer espiritualmente y comienza a desear más de lo que están haciendo, porque el Señor le comienza a dar más de lo que tiene, porque el Señor comienza a bendecir ese deseo de estar con Él, ese deseo de santidad, ese deseo de crecer espiritualmente. El Señor se lo va a engrandar más para que ese deseo vaya creciendo en esa persona y tenga el deseo cada día de más y más de ir creciendo. Pero también puede pasar todo lo contrario. Cuando nosotros comenzamos a dejar, poco a poco comenzamos a dejar de ir a misa el domingo, poco a poco comenzamos a dejar de leer la palabra de Dios, poco a poco dejamos de orar, poco a poco comenzamos a dejar el rosario, poco a poco comenzamos a dejar esas obras espirituales. Cuando nos damos cuenta es que dejamos ya la misa el domingo, cuando nos damos cuenta es que ya no leemos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta es que ya no estamos orando, cuando nos damos cuenta es que nos alejamos de Dios, porque cuando comenzamos a dar lo menos, el menos esfuerzo, pues llegará el momento que hasta lo poco que tengamos, el Señor nos lo va a quitar y no vamos a tener el deseo de hacer nada para estar cerca de Dios. Hemos perdido las ganas de ir a misa, hemos perdido las ganas de orar, hemos perdido las ganas de leer la palabra de Dios, hemos perdido las ganas de ayudar a los pobres, hemos perdido totalmente las ganas de hacer el bien. Y todo comenzó poco a poco, poco a poco. Y poco a poco fuimos cayendo en una caída libre hasta llegar ahí a lo más profundo y ahora sin el deseo de nada. Y ahí es cuando escuchamos a personas que dicen lo siguiente: yo antes formaba parte de un grupo de oración, pero ya no formo parte de ese grupo de oración. Yo antes iba a misa, ya no voy a misa. Yo antes me confesaba, ya no me confieso. Yo antes leía la palabra de Dios, ya no lo hago. Yo antes iba para una obra benéfica, ayudaba a los pobres, pero ya no lo hago. Yo antes lo hacía, pero ya no lo hace, porque comenzó a disminuir, y llegó el momento que lo poco que tenía se lo quitaron y ya no hace nada. Eso es lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere poner en alerta. Mientras nosotros damos más, nuestro corazón estará más lleno con el deseo de dar más. Pero cuando demos menos, nuestro corazón se va a vaciar de tal manera que vamos a querer cada día dar menos de lo que estamos dando. Por eso nos tenemos que dar cuenta cómo está nuestro mundo, nuestra vida espiritual. Y no solamente esto lo podemos hacer en el mundo espiritual, también en el mundo donde nos movemos. Cuando nosotros estudiamos, leemos, queremos más y queremos estudiar más, leer más y salir bien. Pero cuando no leemos, no estudiamos, salimos mal y cada vez salimos peor. O en aquel que trabaja y quiere dar lo mejor en su trabajo, se esfuerza y va mostrándole al dueño, a su jefe, que es un buen trabajador. Pero aquel que es flojo, cada día será más flojo
y el trabajador, el proletario lo verá cada día más flojo y lo botarán del trabajo, porque el que quiera dar más, el Señor le llenará su corazón para que dé más, pero el que no quiere dar nada, su corazón se va a vaciar de tal manera que llegará el momento que lo poco que tiene se le quitará. Pues bien, hermanos, nos tenemos que mirar, ustedes y yo, cómo estamos nosotros acá, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros acá? Si estamos dando lo mejor de nuestra vida y así de esa manera el Señor nos seguirá dando a nosotros más para seguir creciendo, o estamos dando lo mínimo en nuestra vida hasta llegar el momento que nos quitará hasta lo poco que creemos que podamos tener. Pues la vida es un esfuerzo, la vida es para los que quieran trabajar, la vida es para aquellos que se quieran esforzar, la vida es para aquellos que le quieren mostrar al Señor de que quiere dar lo mejor que Él o ella tiene en esta vida mientras vivamos. Estamos dando lo mejor en esta vida y si no estamos dando lo mejor, tenga la seguridad que llegará el momento que vamos a dar lo mínimo y nos quitará hasta lo que creemos que podemos tener en esta vida. Pues hermano, para terminar esta reflexión, vamos a colocar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.